el día de hoy tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a esta locura que se nos ocurrió aquí en la oficina, de celebrar de cierta manera a ese, ya ves, fiel a mi estilo, voy a ser un poquito sarcástico, a ese ser maravilloso que es el contador público, 25 de mayo. La verdad es que es un placer porque te estimo mucho, eres un gran ser humano, eres un excelente profesionista y no podíamos dejar pasar la oportunidad en esta oficina, la cual te quiere y te aprecia mucho, de que fueras el encargado de celebrar este día. Para los que no conocen a mi amigo es Víctor Montes de Oca, es licenciado en Contaduría Pública, licenciado también en Derecho, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, y ahora, por si fuera poco, estás estudiando un doctorado en Derecho Tributario. Así es. Eres un estuche de monerías, amigo. Más o menos. Más o menos, exacto. Y vendo gelatinas. Y vendes gelatinas. Es un chiste local que ya nos platicó mi amigo hace un ratito antes de que empezáramos a grabar la cápsula. Y esta es una serie, es una de las series de cápsulas que nosotros en la oficina, en Monza, hemos preparado para todas aquellas personas que estén interesadas en el área fiscal, en el área contable, y que esperamos sea de utilidad para todos ellos. Eres una persona que desde que conozco le ha gustado compartir el conocimiento y todo lo que todo lo que tú has aprendido durante el tiempo que has estado practicando, si se me permite la palabra, esta noble profesión. Entonces, no podíamos dejar pasar que nos compartieras un poquito de todo lo mucho que tú sabes, de todo lo mucho que tú has aprendido. Y el tema que me elegiste, si se me permite otra vez la expresión, es planeación fiscal. ¿Sí? Algo que pareciera ser la autoridad al día de hoy está atacando mucho, la está satanizando como si en realidad fuera algo malo, algo indebido, pero que al final tú sabes que una planeación fiscal real, de verdad, una planeación fiscal real no tiene nada de malo. No sé por qué la autoridad al día de hoy lo sigue satanizando, pero bueno, tú eres el experto en esto y tú nos darás un poquito de luz en este camino de la planeación fiscal. Así es que, amigo, pregunta forzada, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros entender por planeación fiscal? Bien. Sí, mira, antes de empezar, quisiera darte las gracias a ti y a Monza por permitirme estar e inaugurar esta serie de cápsulas que tu firma está haciendo, de verdad, y devolviéndote la flor, también sabes que te aprecio muchísimo, y entonces es un gusto y un honor estar aquí contigo, con ustedes. Y contestando a tu pregunta, es un tema sumamente interesante y yo diría controversial. A ver, habrá que recordar que dentro del proceso administrativo, independientemente del autor que tú tomes, obviamente cambian las etapas. Existe lo que es la previsión, la planeación, la dirección y el control. Correcto. Creo que ya moví aquí eso. No te preocupes. Perdón. Ahí estamos. Entonces, dentro de este proceso administrativo se encuentra en la etapa inicial lo que es la planeación. ¿Qué es la planeación? Son todos aquellos pasos que se utilizan para poder maximizar los recursos que tiene una empresa y poderlos enfocar al objetivo que se pretende. Es decir, dentro de esos recursos incluso se encuentran los recursos fiscales. ¿A qué me refiero? Al pago de los impuestos, correcto. Uno de los grandes problemas que se tiene, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, a nivel global, es que muchas empresas buscan en la planeación lo que es la omisión del pago del impuesto o diferir el pago del impuesto. Dentro de la planeación existe entonces este procedimiento en el cual nosotros podemos, antes de que se den los hechos, poder organizar cada una de esas etapas y poder establecer cuáles son las mejores estrategias para efecto de optimizar esos recursos. Entonces, en ese sentido,
cuando estamos hablando de la planeación fiscal, se refiere que dentro del procedimiento administrativo, en una etapa de desarrollo de estrategias, no solamente, insisto, financieras, también la parte fiscal sea importante. Juega un papel importante, y lo acabas de decir de manera muy puntual. Todos aquellos elementos, todas aquellas pautas que el empresario, o bien el contador, o bien el abogado fiscalista debe de realizar, ¿para qué? Como resultado de qué? Para prácticamente reducir la carga fiscal, pero reducir la carga fiscal de una manera planeada y con una estrategia correcta, de acuerdo a, ya sea persona física o persona moral, la actividad económica que ellos realicen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, fíjate que algo que nosotros hemos intentado promover por parte de algunos especialistas en los que no me considero como tal, sin embargo, sí trato de promover, es la elaboración de los presupuestos. ¿Por qué razón? Porque los presupuestos, ¿qué hacemos? Determinamos o proyectamos las ventas que pretendemos generar para el siguiente año. En función de los ingresos o las ventas que realizamos para el siguiente año, las empresas determinan en qué erogaciones pueden incurrir para efecto de poder obtener utilidades, como todas las empresas, ¿no? Entonces, en este sentido, dentro de todo este procedimiento que estamos comentando de proyectar ingresos y proyectar gastos, al final de la utilidad también podemos determinar cuánto es el pago del impuesto en el que yo puedo incurrir. Correcto. Ese impuesto, y quisiera hacer un tanto sarcástico con lo que voy a decir en un momento más. Total, no nos gusta ser sarcásticos. No nos gusta ser sarcásticos. Sí, hay mucha gente, hay muchos especialistas que cuestionan si es moral o no moral, o inmoral, perdón, o amoral, pagar impuestos. Sí, así es. Y me parece que el cuestionamiento ni siquiera es ese. ¿Por qué razón? Porque dentro de la planeación fiscal yo puedo establecer los mecanismos o las vías, si me permites esta expresión, los instrumentos jurídicos que me permitan mejorar el pago del impuesto. Así es. Que yo pague el impuesto justo, no injusto. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, y regresando al sarcasmo, este cuestionamiento si es inmoral o amoral, me parece que es absurdo, porque no es más moral quien paga más impuestos. Correcto. Y esto lo comento porque entonces si yo tengo la posibilidad de sacar como socio, como accionista, recursos de la empresa, pues, estos van a ser a través de dividendos. Entonces, ¿qué? Termino pagando 50% de impuesto por el ingreso que yo retiro. Si yo tengo otras formas de poder obtener esos recursos sin caer en el dividendo que me permita ahorrar parte de ese impuesto, entonces yo soy inmoral. Entonces, es un cuestionamiento sumamente absurdo, ¿no? Sí, de pronto el que se realiza. La mayor parte de los empresarios en nuestro país son micros y pequeños empresarios. Correcto. Grandes problemas que se derivan de una planeación fiscal agresiva, que es la que se supone que persigue la autoridad. La mayor parte de estos empresarios no tienen acceso a grandes estructuras de planeación fiscal. Entonces, la planeación fiscal, el cuestionamiento, oye, ¿por qué lo sataniza la autoridad? La autoridad sataniza absolutamente todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos, ya sea poco o mucho. Correcto. Es un hecho, ¿no? Sin embargo, la planeación existe. ¿Por qué razón? Y está en la ley. ¿Por qué? Porque si yo tengo la posibilidad de meterme en el régimen simplificado de confianza, inscribirme bajo ese régimen en donde pago desde el 1% hasta el 2.5%, ¿por qué me voy a incorporar o por qué me voy a inscribir en el régimen general pagando quizás una tasa hasta del 35%? Sí, correcto. Eso es planeación fiscal. Es decir, el vehículo que yo estoy eligiendo es el de reciclo, por sus siglas. ¿Por qué? Porque me ayuda a ahorrar el pago del impuesto. Entonces, la planeación fiscal, esa planeación fiscal que yo estoy
optando o que yo estoy decidiendo como mejor vehículo para optimizar esos recursos fiscales, es ilegal, entonces que desaparezca el reciclo. Vivimos por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, antes de pasar o profundizar un poco más en el tema, me gustaría hacer una distinción en lo que se refiere a planeación fiscal, evasión fiscal, defraudación fiscal y elusión fiscal, porque son cosas completamente diferentes. Correcto. De hecho, yendo por el camino que tú estás recorriendo en este momento, me adelanto un poquito y la plática iba encaminada precisamente a eso. Satanización por parte del SAT en cuanto a planeación fiscal, ¿sí? ¿Será que la autoridad fiscal, retomando lo que tú acabas de decir, está metiendo en una sola canasta evasión, defraudación y elusión fiscal? Yo considero que la autoridad, con todas y cada una de las acciones que está tomando al día de hoy en cuanto a fiscalización, está tomando a toda planeación fiscal, o pareciera ser así, que toda planeación fiscal que nosotros los contribuyentes realizamos, los está metiendo todos en una misma canasta, ¿saben? Está considerando tal vez a esa planeación fiscal como una elusión fiscal, como una defraudación fiscal, como una evasión fiscal. ¿Será por eso que al día de hoy nos está dando, y si se me permite la expresión, decirlo así, a todos los asesores fiscales un poquito de temor estar estar realizando más bien o continuando con esta planeación fiscal que veníamos nosotros haciendo con los contribuyentes? ¿Estarás de acuerdo que a partir de la reforma fiscal de este año, en donde se le dio a la autoridad más poder de fiscalización vía facultades de gestión, sin llegar aún a las facultades de comprobación, nos está como que atemorizando y de decir, oye, no te me salgas del carril, vamos por aquí, oye, ni se te ocurra hacer planeación fiscal, acuérdate, vengo con facultades de gestión y como que soy el encargado de que si te vas tantito por aquí del sendero, con esas facultades de gestión, te voy a meter nuevamente a ese sendero que me conviene a mí. ¿Por qué? Porque me estás pagando, obviamente, contribuciones, ¿verdad? No me estás erosionando la base gravable, no me estás aumentando deducciones, y entonces eso quiere decir que yo como autoridad estoy como que consciente de que no estás haciendo una planeación fiscal agresiva. Me comentabas hace un momento, evasión, elusión, defraudación, son cosas total y absolutamente diferentes, y algunas son mal vistas y parecería ser que todo se convierte en un delito fiscal. Dime, ¿qué es lo que opinas al respecto? Sí, bueno, hay que recordar que lo que son las normas tributarias son normas punitivas, sí. Es decir, existen sanciones por su incumplimiento. Bajo esta óptica, pues, evidentemente la autoridad, prácticamente cualquier actividad que considera ilegal, desde su perspectiva, ¿qué es lo que está haciendo? Pues la está llevando al ámbito penal. Entonces, la planeación fiscal la sataniza considerando que es ilegal, y yo le diría a la autoridad, ándale, pues, que bueno, que lo pienses, y en un momento más lo explico. Sin embargo, considero que es incorrecto. Es incorrecto porque no todas las planeaciones fiscales son ilegales y no todas caen en una defraudación fiscal que te pueda llevar a un delito penal. No todas. Entonces, por eso decía yo inicialmente que hay que hacer una distinción en lo que es la ilusión de elevación fiscal y de ahí todo lo que deriva, ¿no? Hablando de la elusión fiscal, la elusión se da, puede ser legal o puede ser ilegal. Correcto. Y la elusión se da antes de que se den los hechos que comentamos del presupuesto. Nosotros estructuramos las estrategias suficientes para poder llegar a un objetivo, incluso el no pagar un impuesto
si no es necesario pagarlo. Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la ilusión, es antes de que se den los hechos. Cuando hablamos de una ilusión legítima, es aquella que está planeada y pensada apegada a la ley. Lo que comentábamos, a ver, yo no voy a pagar el 35% de impuesto y me voy a reciclo. Yo, persona física. Al mismo tiempo, como persona jurídica corporativa, ¿por qué tengo que incorporar todos mis bienes como parte de la sociedad mercantil si se las puedo rentar? Así es. La pregunta es, ¿dónde se encuentra aquí la defraudación fiscal? Si estoy eligiendo lo que a mí me conviene dentro de esta planeación que estamos comentando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ilusión y evasión? Ilusión puede ser legal o ilegal, en un momento me regreso. Cuando hablamos de la evasión es cuando ya se dieron los hechos, es decir, ya nació la obligación tributaria y te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas a hacer una planeación porque voy a pagar 10 millones de pesos. ¿Cuál sería la respuesta de esa planeación? Pues págalos. Correcto. ¿Por qué? Porque la obligación ya nació, que es lo que eventualmente hacen algunos colegas que les gusta el deporte extremo. Sí. A través de diferentes abusos de la ley, ¿qué es lo que hacen? O simulaciones de operaciones, se pretende evitar el pago del impuesto. Correcto. Hablando en pocas palabras y de manera muy llana, venta de facturas. Eso es una evasión fiscal. ¿Por qué razón? La obligación ya nació y a través de la venta de facturas evito el pago. O de otro tipo de estructura, ¿no? Cuando hablamos de ilusión ilegal, comentamos de la ilusión legal apegada a la ley, pero la ley también se puede defraudar. Lo que es el concepto que le llaman fraude a la ley. Es decir, utilizar diferentes figuras jurídicas para evitar el pago del impuesto. Eso también podríamos considerarlo como ilegal o como defraudación fiscal. Un ejemplo muy claro, a ver, ¿el outsourcing es ilegal? La respuesta, aunque la autoridad diga que sí, la respuesta es no. Lo siento, autoridad, es incorrecto. No es ilegal el outsourcing. Lo que es ilegal es el uso que algunos contribuyentes han hecho de esa figura, como comercio el IVA, evitar el pago, tener en outsourcing a todos los trabajadores para evitar la carga social. Así es, la carga social, o evitar el pago de PTU. Eso sí es ilegal. Pero el outsourcing per se no lo es. ¿Por qué razón? Porque yo puedo utilizar una empresa que me ayude a optimizar los procesos y para mí me representa una carga excesiva esa curva de aprendizaje, ¿no? Que es los proyectos de negocio que se hacen en las franquicias. A ver, yo te vendo una franquicia ya aprobada, un modelo económico ya aprobado, en donde tú vas a contratar 5 personas, porque si contratas una sexta, pues ¿qué crees? Ya te saliste del esquema y ya no generas las utilidades que estamos pretendiendo. Eso es planeación. Y no lo que la autoridad considera. Entonces, habrá que irnos a las exposiciones de motivos de las diferentes leyes o normas que ha creado para efecto de regular la planeación fiscal, como en el caso de lo que es la razón de negocio, como es el 69B, que son las operaciones presuntamente inexistentes, o los esquemas reportables, que es lo que comentábamos, o en un momento abordamos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a la exposición de motivos, esta señala lo que es una planeación fiscal agresiva. Correcto. Que es agresiva no es la del reciclo, no es la de la renta, del equipo, del terreno, de lo que sea. No lo es. ¿Qué es la agresiva? ¿Qué es una planeación fiscal agresiva? Esta que comentábamos, en donde yo a través de fraude a la ley, ocupo figuras jurídicas para evitar el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque estamos simulando operaciones. Ojo, cuando hablo de simulación de operaciones no me refiero a la facturación como tal, me refiero a todo el acto jurídico. Todo el proceso. Claro, por supuesto. Porque al final todo ese proceso que lleva como resultado el acto jurídico, si tú, si se me permite la expresión, desvistes todo este proceso, resulta que en lugar de ser el acto jurídico A, resulta ser que no, que fue un acto jurídico Z y que no tiene nada que ver con la actividad
del contribuyente. Prácticamente estás utilizando un fraude a la ley, y es más, me voy a adentrar un poquito más, prácticamente estás haciendo un abuso del derecho, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. No, de hecho, en otros países se les llama así, Correcto. fraude a la ley, abuso del derecho, y aquí lo que se refiere al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde viene lo que es la razón de negocio. A ver, en otros países ese artículo o eso que se pretende regular se le llama fraude a la ley, abuso del derecho, y aquí se le llama razón del negocio. ¿Por qué razón? No lo sé. La verdad es que es sumamente interesante porque existe un divorcio entre la exposición de motivos y lo que es la creación del artículo 5A, porque no tiene congruencia entre lo que se explica en la exposición respecto a cómo quedó en el artículo. Lo que realmente se plasmó al final del día, ¿no? Así es. Y esta falta de razón de negocio es lo que se pretende regular a través de estos actos que están simulados, y la autoridad lo que trata de evitar es un abuso de la ley. Sí, correcto. No solamente el hecho de evitar el pago del impuesto per se, que obviamente es la consecuencia, ¿no? El problema aquí es que a través de esas figuras se deja de pagar impuestos, como el outsourcing que comentamos, ¿no? Sin embargo, para concluir un poco esta idea, sí es importante hacer una distinción, porque la prevención fiscal tiene que ver con la elusión legítima. Correcto. Es decir, una elusión que sí se da, pero apegado a la ley. Por eso vuelvo a insistir con el reciclo. ¿Por qué voy a pagar a través del régimen general un impuesto que puede llegar hasta el 35% si puedo pagar un 2.5% a través del reciclo? ¿Por qué razón tengo que pagar más si tengo esta opción? Eso es planeación fiscal. Sí, correcto. De hecho, no nada más, actualmente tenemos al reciclo, ¿no? Pero si bien es cierto, años anteriores teníamos también, estoy hablando, yo creo que tenemos el régimen de pequeños contribuyentes, claro, todos los regímenes que han venido supliendo al actual reciclo, ¿no? Y que prácticamente era, o se utilizaba básicamente para que los contribuyentes, personas físicas, que no tuvieran la infraestructura o los ingresos suficientes como para irse, ya ves, yo siempre con mis ejemplos, para irse a la alberca de los grandes y pagar ese 30-35% de ISR, 32%. Estas personas físicas se quedaban aquí en el chapoteadero, pero se quedaban en el chapoteadero, ¿por qué? Porque al final no alcanzaban los ingresos suficientes como para efectuar un pago de ISR conforme a los grandes, ¿no? Y desgraciadamente esto, como tú lo acabas de decir, no es planeación fiscal agresiva. Básicamente es un traje en donde yo como contribuyente digo, me queda. ¿Por qué? Por las actividades que realizo, por los ingresos que obtengo, por las deducciones que obviamente también en el camino de mi actividad económica voy realizando, y este es el impuesto que de acuerdo a esta actividad tengo que pagar, básicamente. Yo lo comentaba en alguna ocasión en un curso que tomé con un exponente, y vuelvo al tema que tú acabas de comentar de ¿es o no moral el pago de impuestos? Este exponente me decía, ¿te gusta pagar impuestos, Miguel? Dije, bueno, el que me guste o no, pues yo creo que no tiene nada que ver en esto, ¿verdad? Definitivamente es una obligación que nosotros como mexicanos tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Sí. Porque el gustar o no gustar, nos vamos a temas morales que temas morales no tienen nada que ver con temas meramente económicos. Sí, ok, voy a pagar impuestos. ¿Me gusta pagar impuestos? Mi respuesta en ese entonces fue, pero traía un trasfondo, Sí me gusta pagar impuestos, ¿por qué? Porque este pago de impuestos ya es el resultado de una planeación fiscal que hice anteriormente, y que esta planeación fiscal me va a permitir en su momento pagar, voy a remitirme al 31 fracción cuarta, pagar de manera proporcional y equitativa lo que me toca, no más, no menos, básicamente. Insisto, son temas plenamente económicos que no tienen nada que ver con moralidad, con que si te gusta, no te gusta. Al final, la empresa, los empresarios, necesitan obtener utilidades. Claro. Y
necesitan forzosamente reducir costos en cualquier actividad que realice su empresa. Y el pago de impuestos es una actividad que conlleva también una disminución. Para hacer entonces necesitamos disminuir costos en absolutamente todo. Materia prima, tal vez si solo sus salarios, obvio no, ¿sí? Y por supuesto que en algún momento, mediante una planeación fiscal, vamos a poder reducir el pago de impuestos o pago de contribuciones. Pero tal parece ser, como comentábamos hace ratito, que la planeación se vuelve como que algo malo, ¿no? Algo malo, sí. Va a sonar a sarcasmo como siempre, ¿verdad? Evidentemente a nadie le gusta pagar impuestos, eso nos queda claro, ¿verdad? Es más, yo he visto llorar al más socialista de los contribuyentes por el pago del impuesto, cuando tendría que aplaudir hasta con los pies porque va a pagar impuesto y se va a redistribuir la riqueza, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué haga la autoridad o qué haga el Estado con la recaudación que se haga? Eso es un tema diferente, ¿no? Correcto. Al final del día, porque es el argumento que utilizan los clientes. Así Es que, ¿qué se hace? A ver, eso es como justificar una ilegalidad contra ilegalidad, ¿no? Entonces, nuestra obligación es pagar el impuesto. Ahora, de pronto, si vemos que no se aplica de manera adecuada, ¿qué hacemos? Pues hay que demandarlo a la autoridad, ¿no? Como se establece en nuestras normas. Pero bueno, este es otro asunto. Aquí el punto es que respecto a la planeación fiscal, la autoridad la sataniza. Sí, qué bueno que la satanice, pero eso no significa que sea correcto, porque la planeación, vuelvo a insistir, es parte de un proceso de optimizar recursos a través de ciertas estrategias, porque lo que yo busco es que obtener utilidades, y en la medida que yo obtenga utilidades va creciendo el patrimonio de la empresa, y por consecuencia eso me puede ayudar a generar más empleo, que pueda generar mayor recaudación, porque hay que decir también las cosas como son. La mayor parte de la recaudación en nuestro país es de los asalariados, no de las grandes empresas. Ahora, estas estrategias que hace la autoridad regulando a través de todas estas reformas que últimamente se han llevado a cabo por los acuerdos internacionales que se tienen, y que México forma parte de, con las famosas 15 acciones del proyecto BEPS, que no me quiero meter demasiado en cosas tan técnicas. La realidad de las cosas es que lo que se busca es regular las planeaciones fiscales agresivas, pero no de los micros y pequeños empresarios, sino de las multinacionales que tienen todos los recursos, toda la infraestructura para poder realizar esas planeaciones fiscales agresivas, y no los micros y pequeños empresarios. Ahora de pronto se establecen reglas que aplican aparentemente para todos, ¿no? Hay que recordar que la mayor parte de las empresas en nuestro país son familiares. Así es. Entonces, ¿cómo va a tener acceso a ese tipo de estrategias cuando muchas veces van al día? Es decir, generan recursos, pagan nómina, pagan IVA y pagan renta. Me refiero al impuesto sobre la renta. Ahora, regresando un poco al tema de que a nadie nos gusta pagar el impuesto, ¿por qué se hacen estas planeaciones? No se hacen con la idea de defraudar o de cometer un delito, defraudar al fisco, no. Es que aquí es bien simple, y voy a citar un ejemplo a lo mejor muy sencillo. A ver, tenemos 5 socios que pretenden dividirse las utilidades que se generan en una empresa. Vamos a pensar que en esa empresa se generan 10 millones de pesos de utilidades. ¿Cuánto sería el pago del impuesto? 3 millones de pesos para el fisco, 1 millón de pesos para los trabajadores, y te quedan 6 millones para repartir entre los socios. 5 socios. 5 socios que posiblemente estuvieron trabajando 24 horas, porque por ahí dicen, o sea, si quieres ser empresario para no trabajar, eso es un absurdo. Es un error. Sí, claro, los empresarios trabajan a bestialidades para medio poder justificar su nivel de vida. Hay empresarios, por lo menos la mayoría de los empresarios que yo conozco trabajan de la misma forma, ¿no? O sea, pagan a
a una regañadientes, paga lo que tenga que pagar. El punto aquí es que ya le diste 3 millones al fisco, 1 millón a los trabajadores, 6 millones se los van a dividir entre 5, es decir, que le toca de a 1.200.000 pesos. ¿Pero cuánto vas a pagar de impuestos? Sí, correcto. El 50%, ¿no? Entonces, ¿quién ganó más en ese reparto? El fisco. ¿Por hacer qué? Correcto. Me ganaste la O sea, respuesta. dan ganas de entregar las llaves así de la empresa y decirle, ¿sabes qué, SAT? Ven, administra mi empresa, quiero que pagues PTU, quiero que pagues renta, quiero que pagues todo lo que se tenga que pagar y yo voy a venir por 5 millones de pesos al año. Ahí están las llaves, administran. ¿No? Sí, así. Y de ahí tomas tus 3 millones de pesos. Sí, pero perdón el ejemplo burdo y soez que estoy utilizando, pero de pronto tanta fiscalización por parte de las autoridades, perdón, pero no son la mayoría de los empresarios los que defraudan al fisco, son las multinacionales a través de todo este andamiaje que se realizan y que tienen acceso a dichos andamiajes, ¿no? Y no los pequeños empresarios, que van al pie. Perdón, a ver, perdón. No, fíjate que lo que acabas de decir, el ejemplo que acabas de poner, yo creo que funciona perfecto para lo que estamos ahorita platicando, ¿eh? Es más, me voy a permitir darte unos datos económicos importantes. Yo sé que te gustan los datos económicos, así amigos, porque en tu programa de radio hablabas de muchos datos económicos. Y la pregunta que voy a hacerte después de leer estos datos económicos es la siguiente. Con toda esta satanización que ha hecho el SAT en cuanto a planeación fiscal y como la piedra angular el CFDI para toda la comprobación de operaciones, llámese ingresos o deducciones, llámese operaciones de comercio exterior, ¿le ha funcionado al día de hoy esa satanización para, de cierta manera, cohibir a los contribuyentes al realizar una planeación fiscal? ¿Le habrá funcionado? Te voy a decir por qué. Me voy a levantar tantito. Tengo aquí el dato. ¿Sí? Porque esto sí, definitivamente me llamó la atención en el momento de estar preparando el tema de planeación. Estamos hablando de ejercicio 2021 y 2022. En cuanto a impuesto sobre la renta, cifras recaudadas obviamente de ese periodo. Personas morales, 2021. Obviamente estas cifras son en millones de pesos. 640.245 en 2021. En 2022, 928.465. Hubo un incremento de 28.8% en la recaudación de impuestos sobre renta nada más en ese periodo. Personas físicas. En 2021, 27.742 y en 2022, 29.597. Aunque hubo un incremento que fue de un 1.1%, en realidad el fuerte es en personas morales en donde aumenta casi un 30% de recaudación de ISR. Y de IVA. Digo, el IVA es un tema aparte, ¿verdad? Sí, pero bueno, también hubo un incremento, ¿no? De 2021 a 943.055 a 1.019.382. Estos datos están obviamente en la página del SAT, pero lo pueden consultar. Pero mi pregunta, ya una vez habiendo dicho estos números, ¿le está funcionando al SAT a darnos tanto temor? Nos está satanizando tanto la planeación fiscal que el contribuyente dice, pues mejor empiezo a pagar lo que debo de empezar a pagar y me dejo de planeaciones fiscales que en realidad no son planeaciones fiscales, solamente es una, como tú lo dijiste, venta de facturas. No, eso no se da. No, yo comentaba hace unos momentos que nuestra norma, pues evidentemente la norma tributaria es punitiva, ¿no? Y existen consecuencias respecto a ellas. Muchas de estas planeaciones fiscales en realidad son delitos, hay que decir las cosas como son, ¿no? Son delitos de defraudación fiscal. Y muchas veces, o mejor dicho, la autoridad lo que ha hecho es utilizar este mecanismo para presionar a los contribuyentes y que paguen impuestos. Evidentemente, qué persona o qué contribuyente, qué empresario
que le digas, oye, nos vamos al ámbito penal, porque del ámbito penal pues, a todos nos tienen que mirar las piernas, ¿no? Correcto. O pagas el impuesto correspondiente. ¿Qué hacen? Mira, aunque no tenga que pagarlo, te paga. Así es. Entonces ha sido una medida de presión que ha utilizado la autoridad, ¿no? Tratar de judicializar prácticamente casi cualquier cosa. Correcto. ¿No? Y ahí están las normas, no lo digo yo, están las últimas reformas que ha habido, ¿no? En donde incluso los contadores casi somos delincuentes, ¿no? Sí, prácticamente. Y considero que esto es tristísimo, porque la verdad es que es una profesión en la cual prácticamente somos empleados del fisco, en donde trabajamos, yo diría que en un 80% para cumplir lo que la autoridad hacendaria pretende, cuando en realidad se nos ha olvidado que el que nos paga es el contribuyente, ¿no? Así Es el contribuyente, y muchas veces en lugar de realizar contabilidades para toma de decisiones para los que nos pagan los honorarios, hacen las cosas para cumplir con el fisco, ¿no? Y aún con todo eso que somos los empleados, somos empleados que ellos no nos pagan, nos paga el propio contribuyente, aún con todo eso nos sataniza. Entonces la planeación fiscal, bueno, regresando al tema preponderante de la charla, es que desde mi punto de vista no es ilegal. O sea, aunque la autoridad lo mencione, considero que es un error. Lo que sí podría ser ilegal es una planeación fiscal agresiva en donde a través de diferentes artificios se busque defraudar al fisco. Correcto. No pagar impuestos. Que eso básicamente sea el objetivo principal, ¿no? Claro. La defraudación. La defraudación. Exactamente al fisco. Es correcto. Ahora, tratar de hacer ciertas estrategias para optimizar el pago de los impuestos, como vuelvo a lo mismo a la parte del reciclo, en lugar de régimen general, o a través, en lugar de pagar dividendos, pagar por otras figuras diferentes que puedan existir, la realidad de las cosas es que no son ilegales. Ahora, volviendo un poco a esta parte, este asunto del esquema reportable respecto a lo que mencionabas, de que los contadores también hemos dejado de hacer planeación fiscal, me parece que los que hacemos planeación fiscal no lo hemos dejado de hacer, porque no es ilegal, por lo que acabo de exponer, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte de los esquemas reportables, señalan como esquemas reportables todo aquello que tenga que ver con la mayor parte con las acciones del proyecto B, esquemas híbridos, es decir, el uso y el abuso de lo que es el establecimiento permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, se supone que no podemos hacer planeaciones fiscales y que todos debemos de pagar impuestos, como citabas el artículo 31, fracción cuarta. ¿Y qué pasa con las plataformas electrónicas? ¿No? Si la plataforma, y por aquí en la Ciudad de México hubo una propuesta por parte del jefe o la jefa de gobierno en turno, en donde se pretendía grabar lo que son las plataformas electrónicas a través de un impuesto local. Correcto. Pero nada más dimensionemos, a ver, voy a citar, no me pagan comisión, a ver, yo contrato Uber, ¿sí? Entonces, yo soy chofer de Uber, tú solicitas el servicio, ¿y qué sucede con ese servicio? Yo utilizo la plataforma, el costo de ese servicio es de 100 pesos, pero a mi chofer me van a dar únicamente 70 pesos. El costo para ti es de 100, el costo para mí es de el ingreso que yo voy a obtener es de 70. Los otros 30 pesos, ¿dónde van a parar? Una parte es impuesto que se tiene que retener, porque esa es parte de la reforma, y la otra es la comisión por el uso de la plataforma. El cuestionamiento aquí es, ¿cuánto paga la plataforma? En muchas ocasiones nada. Entonces, ¿no que todos debemos de pagar impuestos? ¿No? Entonces, esa es parte de los cuestionamientos que uno se hace. ¿Por qué razón? Porque las planeaciones fiscales que hacemos, la realidad es optimizar esos recursos de empresarios que cumplen con sus obligaciones. Cuando hay contribuyentes, o mejor dicho, cuando hay personas que perciben ingresos sin pagar impuestos. Entonces, de pronto, hay propuestas de gobiernos locales en donde se pretende regular este tipo o de crear un impuesto local al uso de estas plataformas. ¿Quién va a pagar ese impuesto? El consumidor.
y el usuario, el chofer y la plataforma, Sí, ¿no? Entonces, figura. de verdad que es un análisis que hay que hacer para que todos paguemos impuestos, ¿no? Yo soy de los convencidos que hay que incrementar la base de contribuyentes a través de la regulación de lo que son la economía informal, ¿no? En donde en muchas ocasiones estos pequeños empresarios a los que eventualmente les podemos hacer una planeación fiscal que no vaya encaminada a defraudar al fisco, se hace de alguna forma para poder justificar su nivel de vida. Sin embargo, muchas veces entre nosotros nos burlamos porque nosotros estudiamos y sin ser ni sonar clasista ni nada, hay gente que está en la economía informal y trae su logo, ¿no? Sí, Nosotros andamos en carcachita, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces por ahí dicen, pues es que la economía informal es para gente vulnerable. Yo lo cuestionaría, por lo que acabo de citar, ¿no? Sí, hay muchos que no pagan impuestos y traen mucho mejores autos que nosotros y viven en una casa mucho mejor que nosotros, pero es la población vulnerable, ¿no? sí, aparentemente vulnerable. Y los que hacemos las planeaciones fiscales, resulta que para la autoridad somos unos delincuentes. Y que prácticamente lo puedes olvidar precisamente por ese estigma que te está haciendo la autoridad de que eres un... ¿Qué crees? Sí, sí, claro. Para hacer planes fiscales. Claro. O sea, sataniza la actividad, que es legal, ciertamente, y sataniza la profesión, ¿no? Correcto. Y vamos a darle nada más rapidísimo un giro a la plática, amigo. Tú comentaste algo de las 15 acciones BEPS, que al final del día también, si lo vemos de cierta manera, sirve para una planeación fiscal. Claro. Planeación fiscal a niveles Internacional. ¿sí? En donde la autoridad ha puesto obviamente también el ojo, porque pues, prácticamente lo que está tratando de evitar es la erosión de la base gravable, Así es. para el no pago de impuestos por parte de los contribuyentes, de los cuales nosotros estamos obteniendo ingresos en territorio nacional, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esas 15 acciones? Aunque sea rapidísimo para cerrar el bloque de esta gran charla que tuve contigo de planeación fiscal, en donde vamos a celebrar el día del contador. O sea, deberías de sentirte orgulloso porque vas a subir el día 25 de mayo, el día del contador. Yo sé que te crees más abogado ya el día de hoy, ¿verdad? No niegues la cruz de tu parroquia, por favor. Sí, bueno, comentábamos en algún momento que México forma parte de órganos internacionales y suscribe acuerdos que tiene que cumplir, ¿no? Hablando específicamente con la OCDE, o la OCDE, lo que hace es firmar un acuerdo para poder modificar la legislación doméstica encaminado a regular este tipo de planeaciones fiscales agresivas. Lo que hace la OCDE es encontrar una serie de propuestas, si me permiten la expresión, que son las 15 acciones que le propone a todos los miembros de este organismo para que apliquen y regulen este tipo a través de estas 15 acciones que regulen lo que es las planeaciones fiscales agresivas. Y está encaminado a planeaciones internacionales, porque lo que comentábamos, habla sobre esquemas reportables, habla sobre lo que es el uso y el abuso de los establecimientos permanentes, habla sobre plataformas electrónicas, que es lo que estábamos comentando, que es parte de una planeación fiscal. Entonces utilizan prácticamente estas empresas multinacionales, prácticamente todos estos actos jurídicos simulados con el objeto de llevarse utilidades por diferentes conceptos regularmente a refipres, a regímenes fiscales preferentes, o dicho de manera coloquial, a países que son paraísos fiscales para evitar el pago de los impuestos. Entonces, por un lado, simulan operaciones, y voy a citar, sin salirme demasiado del tema, hay un asunto bien interesante en el ámbito deportivo que hoy en día suena mucho. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Barcelona? Club Barcelona, en donde la autoridad hacendaria de España lo que encuentra es que
existen pagos a un personaje que forma parte del ámbito que controla el arbitraje de la Liga Española. Pero ojo, ¿qué sucede? ¿No? Que la mayor parte de este asunto lo está llevando al ámbito deportivo. Yo lo analizo de otra forma, para que se entienda mucho mejor lo que estoy comentando. ¿Qué está sucediendo? Que la autoridad, cuando recibe pruebas aparentemente del Club Barcelona, resulta que le dice: ¿qué crees? Que no hay sustento de todas estas facturas que pagaste. Creo que son 7 millones de euros, por ahí más o menos, ¿no? De tal suerte que entonces recibe una persona 7 millones de euros, los cuales no tienen sustento. Es lo que estamos comentando, esos mecanismos que se llevan a cabo para efecto de desviar recursos y de alguna forma, a través del fraude a la ley, llevarse esos ingresos. Bueno, eso sucede también cuando estamos hablando de los paraísos fiscales. Igualito. Se simulan actos y se llevan a un refipre, entonces no pagas impuestos ni en el país en donde se están llevando a cabo, están generando las utilidades, y tampoco se llevan o se pagan impuestos en el refipre porque es un paraíso fiscal. Correcto. Entonces las tasas son sumamente inferiores a las que se encuentran hablando, regresando a México, que serían el 35%, 30%, hablando de la tasa corporativa. En los refipres se paga mucho menos, entonces no se pagan impuestos aquí porque se reducen y no se pagan impuestos en el otro país, puesto que esos ingresos eventualmente no son considerados ingresos cuando estamos hablando de otro mecanismo de las 15 acciones del proyecto BEPS, que son los esquemas híbridos. Entonces, en conclusión, a través de diferentes estructuras, esquemas híbridos, deducción de intereses, deducción, como podemos ver, el uso y el abuso de los tratados internacionales, se pretende evitar el pago de los impuestos. Pero vuelvo a hacer el cuestionamiento: ¿cuántas empresas, si el 96% de nuestro país son micro y pequeños empresarios, cuántas empresas de este tamaño tienen acceso a toda esa infraestructura? Tratados internacionales, esquemas híbridos, deducción de deuda a través de los intereses, el uso y el abuso de los establecimientos permanentes. ¿Cuántas empresas? Sí, en realidad es un porcentaje mínimo. Correcto. ¿Quiénes son las que entonces están realizando este tipo de temas? Las multinacionales. Sí, entonces se regula por esta vía, pero aplica para todas las empresas. Y la autoridad se ha excusado a través de toda esta regulación para fiscalizar lo que comentabas, o excederse en sus prácticas de fiscalización con todos los contribuyentes. ¿Y los de arriba? ¿Qué pasó? Sí, correcto. Es que le has dado, yo creo que del clavo. La palabra que ahorita acabas de utilizar, yo creo que resume a grandes rasgos todo lo que estamos platicando aquí. Excede, en realidad, la autoridad se está excediendo de todas las facultades que tiene. Sí. Llámese facultades de gestión, llámese facultades de conservación, pero el día de hoy, tanto las que están reguladas en el 41 del código, que son las de gestión, como en el 42, que son las de comprobación, resulta ser que luego son ya rebasadas por lo que en realidad estamos sufriendo hoy en día por parte de la autoridad, ¿no? Y entonces tacha a todos los contribuyentes de que todos pretendemos hacer una defraudación fiscal ya prácticamente como que directa, cuando en realidad lo único que estamos haciendo, y haciéndolo bien, es una planeación. ¿Para qué? Para que se vea repercutido puede ser que sí me iba a arrepentir, pero no, puede ser que dé como resultado o que no paguemos impuestos, o bien en una carga tributaria menor para las empresas. Claro. Así de sencillo, porque parece ser que si empezamos a decir es que no vamos a pagar impuestos, también suena malo, pero en realidad, por eso comenté hace rato, me iba a arrepentir, pero no, la verdad es que no. O sea, puede ser que no paguemos impuestos, o puede ser que la carga tributaria sea menor, siempre y cuando realizamos una planeación fiscal eficiente y apegada a la normatividad que el día de hoy requiere nuestro país. Sí, y fíjate que es tristísimo que de pronto la autoridad utilice esa excusa prácticamente para judicializar casi cualquier planeación, ¿no? Porque las empresas
en realidad tendrían que, a través de su contador, de su abogado fiscalista, realizar un trabajo de planeación y un financiero para los presupuestos que comentaba, ¿no? A través de estos profesionales, realizar un equipo que le permita optimizar los recursos, incluso los fiscales. Pero ¿qué sucede? Que como estamos hablando de 3 o 4 personas involucradas, ya para la autoridad es delincuencia organizada. Así es. Que lo que Y nos metemos a otra y organización. nos metemos otro problema, ¿no? Son esos mecanismos de presión que comentábamos, en donde yo sí considero que la autoridad ha abusado. Ojo, abusado, pero también porque algunos contribuyentes hemos abusado. Correcto. ¿No? Eso es un hecho. ¿Pero cuáles? ¿Los que viven al día? Esos son los que han abusado, los que viven al día, los que generan ingresos y pagan nómina. Y en esa nómina, ¿quiénes están? Prácticamente todos los familiares, porque es una empresa familiar. Así es. Entonces, eso es lo cuestionable de pronto, ¿no? Sí, correcto. Sí hay que fiscalizar, sí hay que ser un poco más estrictos, pero para todos, no para algunos cuantos, ¿no? Que pareciera ser que en algunos casos es así, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí considero que es un abuso ya de pronto la carga que hay para los contribuyentes, la carga administrativa de cumplimiento, ¿no? Porque hay que cumplir con contabilidad electrónica, con declaraciones informativas, con las declaraciones mensuales, anuales, que uno se cuestiona, oye, ¿por qué no nos dejamos de historias y mejor hacemos una declaración anual como en otros países? Sí, y mira, si omito, tal parece que ese es el sistema tributario que tiene que cambiar, porque si yo omito el pago de un impuesto mensual, hay una multa, correcto. ¿no? Entonces, las multas también forman parte de los ingresos que tiene la autoridad, que tiene el Estado. ¿Por qué no desapareces todo eso y se hace una declaración al año en la cual pagues todo el impuesto del ejercicio? ¿Y qué crees? Administra todos los recursos, ¿no? Completos, de todo el ejercicio. Oye, pero pues es que hay que financiar a través de los pagos provisionales. Voy a citar, siempre he dicho que para entender lo macro hay que entender lo micro, ¿no? Es como decirle a los trabajadores, oye, ¿qué crees? Ya no te voy a pagar por semana, ahora te voy a pagar por mes. Oye, no, ¿cómo me vas a pagar por mes si tengo muchas obligaciones? Oye, es lo mismo. Deja por mes, por quincena. Por quincena, O sea, les sí. mueves 7 días y... Sí, Sí. pero es lo mismo. O sea, si te pago por semana, por quincena o por mes, es lo mismo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Administrar. Es lo mismo que tener que hacer la autoridad. Disculpa la autoridad, vamos a dejar los pagos provisionales y mejor hacemos un pago por ejercicio. Oye, ¿qué es para financiar? Administrate. Correcto. Administra, aprende a administrar, ¿no? Y con una declaración anual que sea dicho sea de paso, simplificada, ¿no? Porque el 2022 es un tema aparte, ¿no? Sí, porque si te vas a ese tema de declaraciones anuales, esas declaraciones anuales son como las del ejercicio pasado, no vas a terminar. Sí, que ese es un pequeño ciprede que nos Prácticamente quieren llenar, ¿no? Un pequeño ciprede. Pero fíjate que yo no estaría tan en desacuerdo en realizar una declaración tan exhaustiva si fuera una al año. Correcto. Si fuera una y que no la vieran con tiempo suficiente, como establece el código, ¿no? Y que no te la cambiaran. Que no te la cambiaran, exacto. Sí. Es correcto. Si es así, bueno, haces toda la planeación para que al cierre del ejercicio presentes tu declaración, pagues los impuestos que tengas que pagar y asunto arreglado. Así es. Pero considero que el sistema tributario tiene que cambiar en nuestro país. Debe cambiar. Digo, a manera de conclusión. Me ganaste, yo creo que ya sé que se nos acaba el tiempo, pero me ganaste. A ver, esto me lo conclusionaba. Sí, pues mira, fíjate que la conclusión desde mi punto de vista es que la planeación fiscal no es ilegal, por lo que acabamos de exponer, ¿no? Todo lo que acabamos de comentar. Las planeaciones fiscales agresivas tendientes a evitar, como tú bien lo mencionabas, que su objeto sea evitar el pago del impuesto, ese sí podríamos considerarlo y se podría cuestionar, ¿no? Ese sí podría considerarse quizás ilegal, pero la planeación per se no lo es. Simple y sencillamente se trata de optimizar los recursos. ¿Para qué? Para que las empresas crezcan, generen más fuentes de empleo. Las fuentes de empleo generan mayor recaudación. Entonces, ¿por qué no permitir que crezcan?
las empresas, ¿no? Y también aligerar un poco lo que es la carga administrativa fiscal, porque las empresas ya con todas las obligaciones que tienen, es de verdad imposible estar cumpliendo con obligaciones administrativas como Secretaría del Trabajo, como que te viene la alcaldía y te revisa y de pronto, bueno, todo el mundo, tienes 500 autoridades encima de ti. Por eso cuando surgió esta ley de confianza ciudadana, que si tú cumplías con todas tus obligaciones, no ibas a tener revisiones, uno la veía, la verdad se carcajeaba, ¿no? Porque dices, puta, en la vida vas a cumplir con todo al 100%. ¿Por qué? Es imposible. Es imposible porque los contribuyentes no tienen ni siquiera para pagarle al contador. Así ¿no? es. ¿No? Y lo voy a decir como es. Lloran cuando incrementas de igual, ¿no? Los entiendo, pero también la carga que tienen ya los contadores es excesiva. Excesiva. Y tratar de cumplir prácticamente con todo es materialmente imposible, ¿no? Ese es, si gustas verlo como conclusión, es eso. Tratar de aligerar un poco la carga administrativa. Hay que promover lo que es un cambio de sistema tributario y hablando del tema específicamente que nos hiciste favor de invitarnos, solamente la presión fiscal desde mi perspectiva no es ilegal. Hay que apegarse a la ley, hay que pagar los impuestos que se tengan que pagar, sí, pero si tienes forma de poder disminuir la carga, siempre y cuando no esté simulando, me parece más que adecuado, ¿no? Así es, y para eso, pues, evidentemente, hay que llegarse de un especialista que te explique y te diga todos los elementos que debes de tener para efecto de poder sustanciar y de poder materializar, que es el tema hoy en día de moda, sí, materializar todas las operaciones de manera correcta. Pero la parte importante es no simular, no se dediquen a comprar facturas, por favor, sí, por favor, no se dediquen a simular actos jurídicos. Sí, porque si no, como bien lo dijiste cuando llegaste aquí a la oficina en donde te recibieron con mucho gusto, si hacen eso, por favor, ¿cómo vas a decir? Llámenme cuando les llegue una revisión fiscal. Llámenme cuando... Sí, yo sé que es un tema sumamente amplio y eventualmente una hora es insuficiente, sobre todo porque tiene una serie de subtemas gigantescos que tienen que ver con la planeación fiscal. Entonces, una hora es complicado tratar de abarcarlo y ser sumamente precisos habiendo tantos temas adicionales, ¿no? Digo, la verdad es que esa hora la agradecemos mucho aquí en el despacho, sabemos que todos los compromisos que tienes, agradecemos que hayas estado con nosotros platicando de planeación fiscal. Por ahí tenemos un pequeño presente que queremos entregarte el día de hoy porque nos has permitido estar contigo. Muchas gracias. ¿Es deducible? Es deducible. No creo que sea deducible. La verdad es que no, para nada es deducible. Pero no es deducible, pero yo creo que lo vas a disfrutar mucho. Ok. Lo vas a disfrutar mucho. Entonces, te vamos a hacer entrega de un presente. Vamos a continuar con las cápsulas, nos quedan todavía algunas. Te digo, básicamente encaminadas a qué? A darle a nuestros colegas, contadores y abogados un poquito del conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo, ¿no? Porque sinceramente si no compartimos este conocimiento, digo tú que te encanta la docencia, sí, me gusta. Si no compartimos este conocimiento se queda nada más ahí como que no está padre, ¿no? Entonces hay que ayudar a nuestros colegas, yo creo, si en algo les podemos ayudar, en transmitir lo poquito o lo mucho que hemos adquirido durante estos años, ¿no? No, es un gusto y sobre todo un honor, amigo, que me hayas hecho favor de invitarme. Lo que va a disfrutar el tratador no te deja, no sé, llegar a su casa. ¿Como un sombrero? No es un sombrero, es una botella de agua Bonafón de litro y medio, pero para que se vea interesante, mira, hasta con bolsita, como si fuera de muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Nada que agradecer, un gusto como siempre. No, al contrario, el gusto es mío. Amigo, ya gracias. Al contrario, gracias por la invitación.